cuarto medio del plan electivo de Filosofía y Psicología, sabemos que el nombre es argumentación y lo que se pretende es abordar disciplinas que no se pueden abordar en el plan común de filosofía. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es recordar la clase breve que nosotros tuvimos de la primera unidad y poder complementar los contenidos. Esta clase debería durar 14 minutos más o menos, porque son 15 minutos lo que nosotros podemos estar frente a esto para subirlo sin ninguna dificultad. La unidad se llama Teoría del Conocimiento, que es la primera unidad, y generalmente cuando uno le hablan de teoría, supone que hubo alguien que hizo una investigación para poder teorizar algo. En este caso, John Locke, que está anotado más adelante, hace una teorización, hace una investigación de cómo ha conocido el ser humano a través de la historia hasta el tiempo moderno, que corresponde a su época, pero no solo desde el punto de vista filosófico, sino que también se lo pregunta de una manera mucho más simple. Entonces señalábamos que el padre de la teoría del conocimiento es un señor que se llama John Locke. Y aquí abajo vamos a encontrar algunas características. Es filósofo, es empirista y es inglés. Y a propósito de sus preferencias personales acerca del conocimiento, él comienza a hacer esta investigación hacia atrás y es bien interesante porque se encuentra con un pensador racionalista y la investigación de ambos lo que fue provocando es que ellos enriquecieran sus puntos de vista filosóficos. Una de las preguntas más simples que nosotros nos podríamos hacer en relación a la teorización del conocimiento es ¿qué conocemos y cómo conocemos? Que son dos preguntas no menores. Ahora, cuando uno se cuestiona acerca de esto, advierte que no es tan simple el conocer, no es un conocimiento inconsciente, sino que de por medio hay elementos que participan en este proceso del conocimiento. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que el conocimiento es un fenómeno. Hay un señor de apellido Husserl que desarrolló una filosofía fenomenológica, o lo que se conoce como fenomenología. Es decir, que el conocimiento, de manera muy simple, es un fenómeno que se vincula con la conciencia y que nosotros deberíamos atender. Ahora, en particular, en esta unidad nosotros solo lo mencionamos y nos quedamos con ese elemento, que el conocimiento es un fenómeno puesto que congrega por lo menos dos protagonistas. Por un lado estamos nosotros, que somos los y las sujetos, y por otro lado está el mundo de las cosas. Ahora, el cómo entre ellos conviven, efectivamente es lo que se va a referir no solo Locke, sino que Husserl, que significa finalmente un fenómeno. Tenemos el sujeto, el objeto, la imagen y el vínculo. A todo esto se le ha denominado que es un fenómeno, puesto que pareciese ser que de distintas naturalezas tienen que convivir para que se genere el anhelado conocimiento. Aquí hay un dibujo que retrata un poco esto. Está el sujeto que se va a vincular con el objeto y el objeto que se está vinculando con el sujeto le va a traspasar imágenes al sujeto. Ahora, dado que el ser humano tiene capacidades intelectivas, lo que va a hacer es que va a aprender lo que el objeto le está entregando. No es un aprendizaje, sino que es una aprehensión. Es decir, va a ser propia las imágenes que le está enviando este objeto. Ahora, cuando nosotros nos hacemos estas preguntas del cómo conoce el ser humano y qué conoce el ser humano, de alguna manera queda resuelto en que existe una multiplicidad de posibilidades de conocimiento, que pueden ser más válidas o menos válidas dependiendo de quién las esté estudiando, pero de que son una forma de conocimiento lo son. De hecho, sigue siendo un fenómeno y en algunos casos lo vamos a entender casi como un misterio. Por ejemplo, está el conocimiento de la fe. Para las personas que creen en Dios, la fe no solo es un misterio, sino que es una forma de instalarse para observar y para responder el porqué del mundo de las cosas. No solo el vínculo que tiene el ser humano con Dios, sino cómo este personaje que tiene este conocimiento de la fe
es capaz de ver al mundo de una determinada manera. Otra forma que es muy común es con la experiencia. La verdad es que hay dos que son fundamentales, que es la experiencia y lo racional, pero no podemos dejar de lado el conocimiento de la fe, el conocimiento de los mitos que hasta esta milésima de segundo no han sido constatadas, pero que pudiesen ser constatadas, entre otras. Nosotros nos vamos a quedar con dos. El conocimiento que se genera por la experiencia, que es lo empírico, y el conocimiento que se genera por la razón, que obviamente es lo racional. Ahora, la teoría del conocimiento nosotros la vamos a encontrar como gnoseología, que significa conocimiento, pero acá es un poco más rico porque habla de una teorización. Son los españoles los que gustan mucho más del concepto gnoseología, y los ingleses, denotando exactamente lo mismo, utilizan mucho más el concepto epistemología. En términos prácticos, nosotros vamos a utilizar teoría del conocimiento y también vamos a utilizar el concepto gnoseología. La teoría del conocimiento, bueno, en realidad a lo largo de la historia nosotros vamos a encontrar un primer personaje, un primer filósofo que se dedica de manera puntual al conocimiento. Ese señor se llama Sócrates. Sócrates lo que pretendía era que el ser humano eh, pudiese tener la convicción de que era aquello que efectivamente estaba conociendo. Quería que se diese cuenta si acaso teníamos ignorancias y cómo superar esas ignorancias. Por eso que él utilizó la frase conócete a ti mismo, que es un examen introspectivo para que efectivamente nosotros podamos reconocer si acaso no hemos adquirido o no hemos adquirido un conocimiento y cómo eso interfiere o influye en la vida de los demás. Desde John Locke hay otras clasificaciones, pero yo he tomado solo las tres primeras. Hay tres partes que nosotros vamos a desarrollar. Está el origen del conocimiento, que va a tener dos posturas antagónicas, que es el empirismo y el innatismo. En el caso del empirismo ya sabemos que viene de John Locke, y en el caso del innatismo viene de un señor alemán que se apellida Leibniz. En la esencia del conocimiento tenemos algunos que hablan que el sujeto es más importante y otros que establecen que el objeto es más importante y también son antagónicas, por eso aparece acá. Es decir, el empirismo se contrapone al innatismo, filosóficamente hablando, y el subjetivismo se contrapone al objetivismo, filosóficamente hablando. Y una tercera parte son las escuelas de conocimiento que se han generado a lo largo de la historia, que fue un aporte bien interesante que desarrolló John Locke, no solo cuestionándose acerca de qué es lo medular o la esencia para que se provoque el conocimiento o en dónde se origina, es decir, en dónde comienza el conocimiento. Estas posibilidades del conocimiento o escuelas del conocimiento son cinco: dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y finalmente el criticismo. Vamos a partir obviamente por el origen. En el origen del conocimiento vamos a encontrar por un lado el empirismo y por otro lado vamos a encontrar el ignatismo. Ya sabemos que el empirismo viene fundamentalmente de John Locke, quien establece que el conocimiento se produce fundamentalmente porque existe la experiencia. En el caso de este autor, él no dice que nosotros no tengamos capacidades intelectivas. Lo que él está diciendo es que lo fundamental para que el conocimiento se provoque es la experiencia. Y él va a desarrollar una metáfora conocida como, está anotado acá, la tabula rasa, que es lo mismo que decir una pizarra en blanco o una pizarra limpia. Él establece que nosotros, al momento de nacer, nuestro cerebro viene sin información. Y en la medida que nosotros nos vamos vinculando con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos, va a ir quedando en esta pizarra y los procesos internos van a ser lo suyo y finalmente se va a generar el conocimiento. No es como lo que propuso Carl Jung, que estableció que nosotros nos conectábamos a través del inconsciente colectivo. Lo que él está diciendo es que el ser humano, con sus capacidades de conocimiento, sus capacidades intelectivas,
va a tomar toda esta experiencia y en ese momento se va a producir el conocimiento. La contrapartida de John Locke es Leibniz, que es un filósofo alemán racionalista que nace un poco del pensamiento de un señor que se llama René Descartes, y para él lo fundamental para que el conocimiento se provoque son las ideas innatas que vienen con nosotros al momento de nacer. Y no es que elabore una metáfora, pero nosotros lo podemos explicar de la siguiente manera. Al momento de nacer, nuestro cerebro es como una cortina con pliegues, y dentro de esos pliegues nosotros vamos a encontrar elementos que es imposible encontrarlos en el mundo material. La idea de Dios, por ejemplo, y la idea de matemáticas. Ni Dios ni las matemáticas pueden ser constatables empíricamente. Por lo tanto, Leibniz va a establecer que son ideas preconcebidas que a nosotros nos van a facilitar y nos van a dar la posibilidad del conocimiento. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, cuyo principal elemento son los números, nosotros sabemos que lo que conocemos son representaciones de los números. No hemos abrazado ni hemos tenido algún encuentro en particular con los números. Esto que nosotros tenemos de colocar un puntito, de hacerlo en números romanos o como nosotros lo hacemos de manera habitual, no quiere decir que nosotros nos estemos vinculando estrechamente con el número que es real. Nos estamos vinculando y estamos entendiendo abstractamente a través de elementos que son símbolos, por decirlo de alguna manera simple, de lo que es real. Por lo tanto, este autor se contrapone a Locke fundamentalmente porque él establece que nosotros tenemos elementos en el cerebro y gracias a eso o a propósito de aquello nosotros podemos conocer. Voy a dejar esta presentación hasta acá. Quizás vuelva a explicar un poco este vínculo que había entre John Locke y entre Leibniz y después vamos a dar paso a la esencia del conocimiento en la parte número 2.